tenía que dedicarme a partir de ahí a trabajar este discurso, qué quería decir, qué cosa era eso. Entonces empecé con los hijos y con el viejo también a transcribir todo ese discurso y a tratar de comprender de qué se trataba. Y al final, muy pronto descubrí que era un discurso que simplemente listaba conceptos abstractos, organizado por capítulos, etcétera, ¿no? Que también rápidamente descubrí. De los conceptos de la creación, esa palabra que él me había grabado era la palabra del Padre Creador con la cual él creó, hizo existir el mundo. Y eso era el instrumento de control de todos los procesos de fiesta, de los rituales que se celebraban entre los Vitoto, pero igualmente de la misma manera más o menos entre Ocaina, Minane, Bora, Tesigal, Andoque. Es todo un área cultural entre Caquetá y Putumayo que tiene cierta unidad a nivel del concepto de sociedad y de esta organización ritual. Entonces, luego descubrí otros discursos que eran cantados, los Vitotos se llamaban los Somarafue, que se dicen en ciertos momentos cuando se prepara la caguana de la fiesta, cuando se manda el ampiri, la bola de tabaco cocinado al socio ceremonial, cuando los invitados llegan, para invitarlos luego a pintarse, llegar con los instrumentos musicales, y cuando recibieron, todo esto son catálogos de conceptos, pero estos Somarafue ya son cantados. Última llamada pasajera. Entonces, señora Oliva, Luz Angélica. Aluyó el informante de Preuss a principios del siglo XX, cuando le dijo a Preuss, hay palabras que son muy fuertes que no te puedo decir, porque el jefe lo supiera y me castigaría si se daba cuenta que estaba diciendo estas palabras. Y de hecho esas palabras, yo no hubiera podido hacer la pregunta porque no sabía que eso existía. Solo los descubrí, los pude grabar porque el viejo realmente había decidido de decírmelo. Entonces, la cosa es que cuando yo después de este año retorné a mi tierra, se murió el viejo. Se murió. Entonces la gente en la región empezaba a decir, toda su fuerza, toda su energía vital la ha dado al gringo. Por eso se llama. ¿Sí? Porque la palabra es una herramienta, es como un hacha que sirve, que tiene funciones prácticas. Y la práctica es la organización ceremonial, ¿no? Entonces, así tenía una cosecha muy interesante, muy rica, que traje de esta primera experiencia. ¿Cuánto tiempo permaneciste? Un año. Sí. Y al regreso, ya en este primer mes me interesé a la horticultura, la práctica de la chacra de los Vitoto. He hecho una película sobre la chacra, ¿no? Y cuando regresé ya a Europa, ahí diseñamos ya con colegas del Museo de Historia Natural, otros antropólogos, un proyecto pluridisciplinar sobre horticultura y evolución del medio forestal en la Amazonía del Noroeste. Esa era la segunda salida, luego a 72-73, pero ya con botánicos, zoólogos, pedólogos, etcétera, para concentrarnos sobre el estudio de la horticultura, las prácticas de cultivo y su impacto sobre el bosque, es decir, el proceso de regeneración del bosque en las chacras viejas. Eso ya era uno de unos proyectos más pioneros
sobre la evaluación de los cultivos en el bosque y demostrando que justamente la horticultura indígena no es destructiva, lo que permite la regeneración del bosque. Y muy probablemente grandes pedazos de lo que parece el monte primario han sido ya una vez tumbados, ya una vez cultivados, pero según un método precisamente que llamamos hoy en día sustentable, ¿no? Que permitía al bosque de regresar, a regenerarse, ¿no? Bueno, eso han sido las dos problemáticas que antropológicos sobre los que he trabajado al inicio. Y ya luego vino todo un problema con la élite, los antropólogos colombianos que nos acusaron de imperialistas, porque habíamos hecho una colección etnográfica y exportamos objetos para los museos en Europa. Y todos estos objetos la gente los fabricaba para nosotros y podían seguir fabricándolos, es decir, no les hemos quitado elementos culturales permanentes, ¿no? Durables, ¿no? Entonces, bueno, había un debate allá y que hizo posible que podíamos seguir en Colombia. Y por eso a partir de 77, 78 trasladamos el programa al Perú, donde también hay bitoto, también hay bora, los que los capataces de los caucheros de Arana habían llevado como mano de obra para sus fincas en el Ampillaco, el lado peruano, cuando Perú tenía que ceder toda la parte de la tierra entre el norte del Putumayo hacia Caquetá, ¿no? Entonces nos fuimos a trabajar, yo personalmente fui a trabajar en Ampillaco, donde había bitoto y bora, y al mismo tiempo con un estudiante de San Marcos que financiamos en este tiempo y un agrónomo de la Universidad Nacional de Amazonía Peruana, Flores Paitán, un agrónomo. Nos embarcamos, les posibilitamos el trabajo de campo donde los secoya del río Nubineto, que es un afluente del medio Putumayo. Ahí trabajaban también sobre cultivo, agricultura. De eso tengo una película que ilustra todas las fases, todos los gestos, todos los ambientes sociales, cómo los secoya, mostrando cómo los secoya manejan sus chacras, sus purnas, etc. Sobre eso más o menos estamos concentrados y ahí teníamos convenio con San Marcos, con la UNAP. Vino un estudiante que luego hizo su doctorado, pero antes de poder terminarlo, finalmente, hace pocos años fue asesinado en su apartamento en Lima. Me parece que los que le mataron también le blanquearon todo el disco duro, de manera que todo su trabajo académico fue borrado. Es el caso de Jorge Casanova. De San Marcos, bueno, sí. así me contaron, ¿no? Pero siempre hemos tratado de implicar, de constituir equipos con investigadores de cada país. En Colombia también teníamos gente del INRENA, zoólogos, pedólogos, que financiamos para que cooperen. Y a pesar de eso nos han denunciado de imperialistas y yo no sé. Bueno, era una época un poco así, los años 70, ¿no? La guerra de Vietnam, el rol de los antropólogos americanos para el ejército Ruth Benedict. Para el ejército norteamericano. Entonces la antropología se volvió sospechosa y nosotros caímos también en estas sospechas, etc. No podíamos seguir en Colombia y bueno, nos fuimos a Perú trabajando con San Marcos, con la UNAP, y se ha hecho un trabajo interesante ahí, ¿no? Ahora, bueno, aquí podemos tal vez hacer